Venga, tú decías que si querías hacer preguntas, pues venga. Además, Es verdad que no es un personaje sencillo a priori, pero luego hay una característica muy propia de Corto Maltés, que si bien no hace que sea sencillo retomar sus historias, sí hace que sea, desde luego, apetecible desde el punto de vista de unos autores. Y es que Corto Maltés es tremendamente complejo, por esto que decías tú, ¿no? Porque puedes pensar que son historias de aventuras, y lo son, pero Corto Maltés es mucho más que eso. Tiene también un componente poético, tiene un componente social, político y referencias literarias, como dices. Entonces, onírico a veces, juega mucho con la ensoñación, ¿no? Pasa de un realismo de lo más dramático cuando está contando, por ejemplo, una revolución, una guerra, a de repente pasar a un plano completamente mágico, ¿no? Cuando se recrea pues esto en secuencias de sueño, o que hacen referencia al tarot, a la cábala, etcétera, ¿no? Pues esa, digamos, esa multiplicidad de aspectos que puedes coger y que siempre van a tener que ver con Corto Maltés, que siempre vas a reconocer a Corto Maltés, te da mucha libertad creativa. Entonces, aparentemente dices, es complejo y es difícil, pero al mismo tiempo es, no voy a decir que es fácil, pero sí, sí que te da esas posibilidades, ¿no? de elegir entre un menú muy amplio de circunstancias. Y en concreto lo que decías del aspecto literario, pues un poco lo mismo. Si quieres poner el acento literario y de una manera a lo mejor no muy evidente, pero que se sienta presente, pues lo puedes hacer en cualquier circunstancia, ¿no? En este caso concreto, por ejemplo, hablamos de México, y yo tuve muy presente, por ejemplo, la obra de Juan Rulfo, ¿sabes? Pues ahí estás hablando de la muerte, estás hablando del destino, pues lógicamente hay una resonancia ahí a Pedro Páramo, ¿no? o al Llano en Llamas, y bueno, y sigue siendo Corto Maltés, ¿sabes? Es una manera, digamos, de apropiártelo jugando con las mismas armas con las que jugaba Hugo Pratt. Figuras como Hugo Pratt, que digamos que fue uno de los que desde luego dio un empujón al cómic como medio y como lenguaje, a la hora, como digo, de mezclar todas estas cosas que antes quedaban un poco fuera del lenguaje del cómic, ¿no? Y él demostró que no solo no eran ajenas al mundo del cómic, sino que además el cómic era un medio excepcional, un artefacto narrativo maravilloso para jugar, por un lado, con el aspecto gráfico, y por el otro lado con el aspecto literario, y creando esa naturaleza híbrida del cómic te daba ese tipo de posibilidades, ¿no? Él fue de luego pionero en eso. O sea, un aspecto es el personaje, que yo entiendo que es, lo podemos entender muy bien, el por qué sigue de actualidad y el por qué sigue estando vigente, y es porque se ha convertido en un clásico. Es lo que entendemos por un personaje clásico, ¿no? Entre otras cosas, el personaje clásico lo que tiene es una vigencia a pesar del paso del tiempo. Siempre te está hablando de algo actual. La narrativa es otra cosa. La narrativa sí que evoluciona. La manera de contar historias varía con el tiempo. Está más sujeto a modas, está más sujeto a las diferentes generaciones, a la interacción con medios nuevos que van surgiendo, y de hecho, vamos, yo creo que estaremos todos de acuerdo, por ejemplo, que el lenguaje del cómic ha evolucionado. No se cuentan las historias exactamente igual que en la época de Pratt. Entonces yo creo que son dos cosas diferentes. El personaje sigue vigente, es moderno, nos habla de temas todavía que desgraciadamente están de actualidad, y la narrativa va por otro lado. Y de hecho uno de nuestros papeles fundamentales, yo creo, en retomar al personaje es esa actualización, que además no hacemos de una manera voluntaria, digamos, no lo hacemos de una manera expresamente
forzada, sino que nos sale así porque nosotros sí somos hijos de nuestro tiempo y contamos las historias de una manera diferente a como lo hacía Prat. Sí, es un todo, bueno, yo creo que de eso puede casi hablar mejor Rubén. Si comparas, por ejemplo, con Tintín, se da esas dos cosas, ¿no? Puedes pensar en el carisma del personaje, pero que va unido a una imagen, por ejemplo, muy icónica. La fuerza de la imagen es tremenda. De hecho, Corto Maltés, en ese sentido, es un personaje que mucha gente conoce y a lo mejor no ha leído nunca sus historias. ¿Por qué? Porque tiene esa fuerza de icono. Se dan las dos cosas, ¿no? El personaje en sí mismo es icónico, o sea, es carismático, pero encima tiene una imagen absolutamente icónica que trasciende, o sea, que lo hace muy reconocible en diferentes contextos y que hace atractivo al final. No hay que olvidar que Hugo Pratt, además de un gran narrador, era un gran dibujante. O sea, conocía todos los medios para llegar al lector y al público, que reconocía sus dibujos, ¿no? Nunca ha dejado de lado esta vertiente seductora de su trabajo. Yo pienso que Corto Maltés, de entrada, es un poco lo que dice Juan, que hay un factor de seducción del propio personaje, es un icono, que esto añade seducción al propio personaje, y además es un medio ideal para explicar cosas, deseos o pensamientos que Hugo Pratt lo demostraba claramente. Y esto creo que sí que es vigente, o sea, como modo para, digamos, quien escriba, quien relate historias de Hugo Pratt, tiene que tener en cuenta esto, que es un transmisor de quizás la base del ser humano, ¿no? Corto Maltés, de hecho, ¿qué era, no? Era un personaje que tenía una empatía por la amistad, una empatía por los demás, o sea, cosas que muchas veces faltan, ¿no? Y esto pienso que esto es actual por la falta de estas actitudes y porque es imprescindible también poder hablar de una serie de cosas que ya Corto Maltés en su momento las hablaba, ¿no? Pero traspoladas al tiempo de hoy, ¿no? Eso es lo que puede hacer perfectamente actual, no solamente la gráfica o la seducción del propio personaje, ¿no? Corto Maltés, le puedes llegar a cambiar la vestimenta, pero podría llegar a ser Corto Maltés igualmente de otro modo. Es su interior lo que también seduce, ¿no? O sea, creo que es muy complicado definirlo. O sea, esta es una pregunta que se dice a menudo, ¿no? ¿Cuál es un poco el secreto de Corto Maltés, ¿no? Pueden ser muchos, pero la base es que es un personaje digamos de tipo universal, ¿no? Para mí el reto es transcribir una atmósfera, ¿no? Que es lo que hacía. No es que siga la línea, pero sí que Hugo Pratt es de mi escuela, como muchos otros, ¿no? A nivel dentro de la historieta, pero es esto de crear ambientes, ¿no? Los ambientes no se crean porque tú puedas realizar perfectamente un lugar, sino en que al lector le llegue la sensación de que se encuentra en este lugar. El propio Hugo Pratt hacía una línea y te hacía un desierto, ¿no? No le hacía falta nada más, o el Pacífico te hacía 4 líneas y te hacía un mar excelente, ¿no? Este poder de la línea, de la gráfica, Pratt fue uno de los precursores, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no es el hecho en mi caso, como continuador del personaje, el problema no es en la transcripción literal de un lugar, ¿no? Sino el compendio de muchos elementos que hacen que el lector los reciba como si se encontrara en este lugar, ¿no? Es complicadillo de definirlo, pero en base es esto, ¿no? O sea, la búsqueda, la documentación me sirve de base siempre, pero tengo que tener mucha documentación para hacerme mi propia idea de este lugar y dar un poco mi visión de este lugar, pero a la vez que la reciba el lector, ¿no? Nos atraía mucho la idea, habíamos comentado Rubén y yo, hacer una historia de Corto que transcurriera durante la Revolución Mexicana, ¿no? Esta idea de mezclar a Corto pues
en ese conflicto tan icónico de principios del siglo XX y poblado de personajes tan fascinantes, ¿no? Como Zapata, John Reed, Pancho Villa, etcétera, ¿no? Pero claro, como nos guiamos por la coherencia de la cronología de personaje, nos dimos cuenta que durante los años de la Revolución Mexicana Corto estaba en otro sitio, no podía estar en dos sitios a la vez. Entonces, claro, al mismo tiempo no queríamos renunciar a contar una historia que sucediera en México. Y enredando un poco, y investigando y leyendo, pues di a parar con estas guerras cristeras. Hubo dos, que es un conflicto bastante olvidado y me da la sensación, no lo sé de primera mano, pero un poco por la falta precisamente de literatura al respecto, no hay mucha, y ni de estudios históricos tampoco, es bastante desconocida incluso en México. Entonces, bueno, ahí se dio ese feliz hallazgo, ¿no? Una guerra olvidada siempre es algo muy, muy pratiano, que podemos asociar mucho a Corto Maltés. Es algo que de golpe nos recuerda, por ejemplo, a otros episodios de Corto, como pueda ser el de los cangaseiros, o cuando hay historias que se desarrollan en la Primera Guerra Mundial, pero en un fortín aislado del norte de África, ¿no? Este interés que tenía siempre Prat de poner el foco en lugares olvidados para contarnos el gran teatro del mundo. Y eso fue un poco el punto de partida, ¿no? Tirando de ese hilo dimos con la Guerra Cristera, que tenía ese componente que en el fondo se parecía un poco a la revolución mexicana, un poco como lo que contaba antes José, porque es una guerra civil, etcétera, pero al mismo tiempo tiene la componente religiosa, que también es un factor interesante y que una vez más nos habla de conflictos que tenemos hoy en día, ¿no? La religión como motivo de enfrentamiento social. Y bueno, eso eran como demasiados elementos atractivos como para pasar por el lado, ¿no? Yo creo que como dicen los franceses, un parti pris. Es como dices, efectivamente, es una cosa que haces voluntariamente, y a mí me gusta hacerla porque da una nota de realismo a las historias. Es decir, cuando estás contando historias con un personaje tan carismático como hablábamos antes, como Corto Maltés, es fácil caer en el lado del estereotipo, o el lado que pone el acento en el aspecto más heroico del personaje. Y a mí eso me rechina un poco, y es algo que no encontraba nunca en Prat, y que por eso yo creo que me enamoró desde las primeras historias, las primeras lecturas que hacía de Corto Maltés, ¿no? Era un héroe, si quieres, muy atípico, en el sentido de que a veces era protagonista, a veces no, como dices, y incluso muchas veces él mismo se planteaba su rol, de decir, bueno, es que soy un cobarde, yo es que no quiero ser héroe. Él renunciaba a ese papel que algún demiurgo le había puesto encima de, no, tú tienes que ser el protagonista y tienes que ser el héroe y el que lleve a esta empresa a buen término. Y él decía, no, yo es que no quiero. Eso siempre me ha traído mucho. Entonces un poco, sí, es un poco voluntario, ¿no? El tener ese rol, no sé si secundario, pero desde luego arrastrado por las circunstancias. Él no puede dominar una guerra. Él no puede dominar un negocio turbio que sale mal. Él no puede evitar que alguien que tiene más poder en ese momento le diga que haga una cosa y no hacerla. Alguien que tenga más poder que tú en un momento no es el presidente de un gobierno, es un tío que tiene una pistola y te está apuntando, por ejemplo, ¿no? Pues ese aspecto me parece que es muy importante, que describe muy bien al personaje, y por eso es un poco la línea que seguimos. Pero creo que en los 5 tomos siguen un poco esa misma. El anterior era un poco así también. Él se ve envuelto en una circunstancia que le supera completamente. Y mal que bien, pues bueno, con sus valores, con su habilidad, con su ética, pues va sobreviviendo como buenamente puede, ¿no? Tiene un concepto de la vida de la supervivencia, en realidad. Pero bueno, es algo que dice él constantemente, siempre. Él no está para
para cambiar el mundo, él está un poco para cambiar, si acaso, su pequeño mundo, que es, pues, si está aquí, si fuera cualquiera de nosotros, la gente que le rodea y poco más. No, tiene esa visión realista, ¿no? De que tú puedes... Las sociedades son círculos concéntricos, pero tu alcance suele ser el círculo más cercano, ¿no? Él siempre ayuda, pero también tiene una cierta ambigüedad, ¿eh? No siempre... Nuestro buen amigo Ángel de la Calle, que le citamos muchas veces, ¿verdad? Que siempre está diciendo el número de muertos, o sea, el número de personas que ha matado Corto Maltés. Dice, claro, tú tienes la idea de que Corto Maltés es un idealista, es un tío guay y tal. Dice, pero si te puedes hacer, y él lleva la cuenta. Ángel lleva la cuenta y dice, no, es que ha matado no sé cuántas personas. Y dice, hostia, es que efectivamente es un asesino. O sea, no es tan... Sí, a ver, es una persona... un personaje obligado a vivir circunstancias muy extremas. Habría que verse. Él pone el ejemplo muchas veces, el de la historia de las célticas, el del concierto para arpa y nitroglicerina. Él pone una bomba en una comisaría y se carga. Es una cuestión ideológica. Su vida no está en riesgo. No lo sé. Y él ideológicamente decide cargarse, vale, pues decir, vale, es que la causa justa es la de los nacionalistas irlandeses, cosa que ya es bastante discutible en sí mismo, pero está matando a sangre fría a unos tíos con una bomba, que es un acto terrorista, ¿eh? Claro, es un acto terrorista. Entonces, como mínimo, es suficientemente ambiguo y discutible. Es justo después de Mu, de hecho, se hace la referencia en la primera secuencia, en la primera escena, cuando se reencuentra con Boca Dorada y le dice, claro, hace referencia a Mu porque al final de Mu, Boca Dorada le deja abandonado en una isla y de repente aparece con una sonrisa de oreja a oreja y en plan muy amistoso, y él le dice, pero joder, la última vez que nos vimos no me dejaste la sensación de que fueras una persona de fiar. Entonces es justo después de Mu y un poco después también de Nocturno Berlinés. Es decir, nos vamos, es el año 20. La Guerra Cristiana, la primera, porque hubo dos, fue entre el año 26 y el 29, me parece, creo recordar. Dejando de lado el propio personaje, lo más divertido es enfrentarte a la propia historia. Has hablado antes un momento de si Corto Maltés tenía un papel, digamos, secundario, podía tener un papel secundario en las historias, ¿no? Yo creo que incluso esto es importante en las historias de Corto Maltés, ¿no? O sea, su no presencia, porque esto genera también, como un medio también para explicar una historia. Las historias están conformadas de muchos elementos, y la propia ausencia de Corto puede generar un desenlace o algo así, ¿no? Y yo creo que lo más atractivo es a ver, una cosa es el reto de Juan, como la parte atractiva de las historias que él quiera contar, y la otra es la mía, evidentemente, ¿no? Yo, por mi parte, a mí me interesa variar las historias de Corto Maltés. El reto de cambiar de lugar es dentro de un personaje, de una serie, estamos hablando de un cómic. Como dibujante me interesa variar tanto de lugar como de historia. La historia me tiene que seducir para motivarme a dibujarla, ¿no? Entonces ahí es donde yo reacciono de un modo interesado y apasionado dentro de esta historia, e intervengo en lo que tenga que hacer falta para que la historia, ya lo hemos comentado muchas veces, vaya a más, nunca a menos, que eso también puede ocurrir cuando un guionista entrega un guión a un dibujante, ¿no? Puede ir para más o para menos, ¿no? Mi intención es esta seducción del propio guión, ¿no? Y sobre todo cambiar de lugar. En el caso de Corto, evidentemente, más que su propia presencia, que puede tener, de entrada tiene mucha dificultad, o sea, también hay que decirlo, o sea, conseguir lo que... Porque hablamos de Corto Maltés como si fuera un personaje que se pudiera dibujar como otro personaje cualquiera, que está ya muy marcado con una serie de pautas gráficas, pero es que nunca los tuvo Corto Maltés. Todo el Corto Maltés de Hugo Pratt es cambiante, se puede decir, tiene ciclos. Hugo Pratt en su propia evolución hasta llegar a Mu, que nada tiene que ver con las historias de Venecia o con las primeras de la Amazonía o con las célticas, ¿no?
Entonces todo esto ya te lleva a un momento de decir, bueno, ¿con qué cortometrajes me quedo? Porque cortometraje es más que un dibujo. Entonces ahí está el reto, ¿no? Pero sí que como dibujante tienes que conservar unos rasgos definidos. Yo siempre defiendo, si no dibujas los labios como cortometrajes o parecidos, o su mirada no se parece, puede quedar un marinero con patillas, digamos, ¿no? Sí. Y un aro y nada más, ¿no? Por mucho que lo vistas de marinero, te va a quedar eso. Como homenaje funciona perfectamente, pero transcribir esto al lector, que el lector reciba esto, de ahí está un poco nuestro deseo de hacer una evolución, no una ruptura. Ese espíritu nosotros lo queríamos conservar y en esto está el divertimento, es importantísimo. En esto está, digamos, mi placer para dibujar cortometrajes, conseguir que emane esta cosa tan imposible que emanaba el dibujo de Hugo Pratt, pero a la vez mezclado con el mío, ¿no? Y a la vez, pues que cada libro, si los veis desde el número 1, ha habido una evolución clara, evidentemente de modo natural, también ha habido un aprendizaje incluso, que nos ha llevado, es este deseo constante de cambiar tanto de época, de momento histórico, de momento visual, gráfico, de la luz, jugar con diferentes matices, que yo particularmente estoy muy interesado en el factor del color, que antes en corto no se cuidaba tanto. Es un factor que personalmente le queremos dar importancia. También define un álbum, no solamente la historia, o sea, estamos hablando de cómic, entonces esto tiene su lugar y muchas cosas, ¿no? El cambio creo que es como un acicate, el cambio tanto de historia como de... Porque Juan, claro, eso es el quien dirige la orquesta, ¿no? O sea, él tiene sus deseos de lectura, de por dónde tiene que ir, claro, es la base, ¿no? El factor de la luz es muy importante, estamos en México, ¿no? Entonces el sol y tal tiene su importancia y capital. Pero ¿cómo lo hacía para transcribir esta emoción al lector, que lo tenga en blanco y negro? Porque claro, hay una narrativa del libro en blanco y negro y otra narrativa en el color, o sea, lo pueden recibir de modo muy diferente, tiene una información diferente el que lo lee tan solo en blanco y negro, porque lo lee y lo desea por lo que sea, por la técnica de manchado, y otro que prefiere el color, ¿no? El lector le da la historia es la misma, pero lo recibe de un modo a nivel sensible muy diferente, ¿no? Y esto yo tengo que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, qué viñetas pues puedo mancharlas más, menos, qué viñetas el espacio en blanco le dar más vida. Todo esto tiene... Y en las del sol es muy evidente porque opté por una gráfica especial, es un rayado que luego desaparece en el color y permanece, bueno, unas líneas blancas, y eso, tanto en una edición como en la otra, el lector recibe la sensación cálida, sofocante de México, ¿no? Y luego, ¿cómo puesta la dinámica de trabajo? No sé hasta qué punto tienes la capacidad para aportar al guión, para proponer cambios, o tú eres más tirano y dices, no, aquí las cosas como son. Tengo cara de tirano, por favor. No, yo creo que sí. Si estamos en el quinto... No, a ver, calla, Rubén. Si estamos en el quinto álbum es una evidencia de que más o menos hay un buen entendimiento. Buena... Y yo creo que la sintonía empieza por, sobre todo, ya de entrada, por más o menos, Juan me comenta por dónde pueden ir un poco los tiros, un pequeño... Y entonces ahí ya arrancamos. Pero la clave entre nosotros es el storyboard que es previo y es necesario, que yo particularmente es cuando más me divierto, pues donde ahí puedo leer la historia y ahí es donde salen los problemas a discutir, evidentemente. Y ahí, siempre que sean para mejor, bienvenidos sean, y son para peores donde se discute. Pero bueno, de momento estamos llevando siempre, porque yo creo que para mí es el planteamiento de un dibujante de cómics, también de un ilustrador, aunque sería de otro modo, ¿no? El decir, yo lo que voy a hacer va a mejorar la historia, nunca empeorarla, ¿no? O sea, hay muchas, no son artimañas, sino que son porque tú tienes esta sensibilidad especial o por lo que sea, o el conocimiento de que hay momentos en que las elipsis pueden funcionar, de que los tempos es conveniente un poco más alargar el tiempo de unas secuencias.
Y esto no siempre se plantea por parte del guionista, porque la historia es crear la historia que ya tiene su propio, digamos, dificultad, y siempre hay huecos que se pueden mejorar de cara a la lectura para el lector. Yo creo que yo siempre he hablado de un tema que a veces con algunas entrevistas es un poco pesado. Hablo del guión que el dibujante tiene que aportar, que es un guión invisible, que no forma parte del guión literal, pero sí que es el que hace que todo se fluya de un modo claro, que es mi deseo. Mi deseo no es que el lector se entorpezca y pueda hacer 3 lecturas para entender algo, que lo puede hacer también, ¿no? Pero mi deseo es el máximo de fluidez, ¿no? Y en eso está un poco esa disponibilidad para que todo vaya mejor, ¿no? Yo creo que tiene el dibujo de Hugo Pratt, siempre lo ha tenido una búsqueda como cualquier dibujante, ¿no? De influencias y tal, pero el resultado es esa espontaneidad y a la vez síntesis máxima, ¿no? Esto es una gran dificultad, porque llegar a la síntesis de todo, de un escenario o de un personaje mismo, de una actitud, requiere una evolución muy compleja que viene más que de un conocimiento, de una sensibilidad, ¿no? Yo en eso soy partidario, mi modo de trabajar es bastante dentro de esa línea. Yo no tengo un dibujo, digamos, academicista, por decirlo de un modo, y en mí funciona muy bien ver la imagen y dibujarla, ¿no? O sea, entonces buscar esta síntesis, pero ver ya la imagen. Yo tengo un poco la sensibilidad en este aspecto muy, no educada, sino que casi de modo natural, de ir a la síntesis de todo, ¿no? Entonces veo la imagen ya. O sea, cuando Juan me envía el guión, ya de entrada ya lo estoy viendo dibujado, lo estoy viendo plas. Entonces más o menos puedo. Yo creo que Pratt también tenía este modo de actuar, ¿no? Ese modo de. Por esto, cuando él escribía y todo fluía de un modo muy natural, ¿no? Con sus virtudes y errores, ¿no? Es un poco. Yo quizás no me permito tener errores, ¿no? O sea, esa espontaneidad pratiana, que es admirable, no puedo tenerla, porque me siento mucho más responsable, ¿no? Es otra cosa. Y Pratt, yo creo que dibujaba de un modo despreocupado, ¿no? Yo creo que sí, porque han habido pruebas de que él trabajaba de ese modo. Te podía dibujar un avión, te podía dibujar, o sea, incluso obras que ha hecho que daba a colaboradores que hacían cosas que petaban con su modo de dibujar habitual, ¿no? O sea, está como que no, si no le importaba la narración, pero era un gran dibujante, ¿no? Pero no lo demostraba. O sea, ya le quedaba de un modo muy natural, ¿no? Esto es increíble, ¿no? Hay que buscar un equilibrio, efectivamente, entre el respeto a la legión de lectores que están esperando abrir el siguiente Corto Maltés y reconocer al personaje y todo el universo que le rodea, con evitar de alguna manera esa sensación tan paralizante de decir, oh, es que estoy trabajando con un material extremadamente inflamable, ¿sabes? Claro, entonces ahí vivimos, ¿sabes? Una de las cosas que definen bastante la personalidad, creo yo, al final también nos proyectamos hacia el pasado y no hacemos más que interpretar las cosas. Pero yo creo que una de las características que definía bastante a Pratt era esa manera un poco, vamos a decir, desenfadada de enfrentarse al medio y al personaje en concreto. No se lo tomaba tan en serio, no tenía tanta. De hecho, no era un personaje, no era su serie favorita ni siquiera, ¿sabes? De todas sus creaciones no era su. Y vivía además con ese, no sé si con ese resquemor, pero desde luego con esa sensación de ironía de decir, bueno, a mí me gustan más Welling, no me gustan más los escorpiones del desierto, y sin embargo lo que lo ha petado completamente es este Corto Maltés. Y ya, bueno, y había una parte de aceptación de un éxito que de alguna manera le había venido sobrevenido, o sea, no era buscado. Corto Maltés era un personaje secundario en una historia juvenil casi que estaba contando, que era La balada del mar salado, y que por circunstancias, por su intuición, por una serie de factores, se convirtió en el icono. La balada la hace para Italia, pero los franceses de la revista PIF le proponen trabajar
y él cuenta que de camino, en un tren de camino hacia Francia para negociar a ver qué les podía ofrecer a estos franceses, dice, coño, pues este personaje del corto maltés me parece que ha caído simpático y tal, y empieza a contar historias, a desarrollar historias cortas con corto de personaje fundamental. Para una revista infantil que la mayor parte de los niños leían las historias y decían, ¿esto qué es? No entendían ni pijo y ni les gustaba ni nada. Y sin embargo, fíjate, ese cúmulo de circunstancias hace que ese personaje a la larga se convierte en uno de los iconos más grandes de Hugo Pratt, que tenía, tonto no era precisamente, que era un tío bastante inteligente, tendría otras cosas, pero tonto no era muy consciente de eso. Era muy consciente de eso y yo creo que por eso tenía una cierta distancia sobre el personaje. Todo este rollo es para decir, eso nos legitima a nosotros, o por lo menos yo personalmente sí lo veo así, no sé cómo lo ve Rubén. Yo afronto la tarea de contar las historias de Corto Maltés, que para mí es fundamental, ¿eh? O sea, para mí es si estoy haciendo tebeos es porque un día leí Corto Maltés, estoy convencido. Pero con eso y todo, me parece que lo más sano de todo es cogerlo con una cierta distancia y desde luego limar en la medida posible todo ese halo de mito, de cosa sagrada que pueda tener, ¿no? el personaje, porque es contraproducente, porque iría en contra de contar buenas historias de Corto Maltés. Yo creo que todos, o sea, no es que lo tengamos nosotros en mente, lo tiene en mente todo lector de Corto Maltés, porque forma parte de por donde sucede también. Hombre, por lo que eso a mayores en nuestro caso, claro, siendo españoles, pero quiero decir, forma de una manera tan indisociable a la parte de la mitología del personaje, su muerte o desaparición en la Guerra Civil Española, que no, como cualquier lector y apasionado del personaje, pues fantaseas con eso. Y claro, en nuestro caso estamos en una posición privilegiada y podemos apretar el botón nuclear cuando queramos. Entonces va a pasar. Lo que no sé es cuándo. O sea, no sé si en el siguiente, dentro de 5, o lo van a contar otros, ¿sabes? Cuando nosotros ya estemos... Claro, exactamente. O no antes o lo después, sabemos. ¿sabes? Pero sí que estoy convencido, ¿sabes?, de que tarde o temprano, porque es una cosa que hay que contar. Que está ahí, forma parte del personaje. Igual que sabemos un montón de cosas por retazos, ¿sabes?, por pinceladas impresionistas, si quieres, y que aquí también hemos desarrollado un poquito más, la infancia, con su madre, la niña de Gibraltar, el padre medio ausente, su formación con el rabino, con Ezra Toledano, etcétera, etcétera, pues el asunto de la muerte también forma parte del personaje y tarde o temprano, si no somos nosotros, alguien lo hará. Así que mejor nosotros que él. Bueno, intentamos guiarnos siempre por la cronología y por un concepto muy importante para nosotros desde el punto de vista de la honradez narrativa, digamos, que es la coherencia. Es decir, igual que esto de la muerte, ¿no? Tú tienes el reflejo, la tentación, desde el punto de vista de... Antes hablaba del factor de divertirse, que le preguntabas a Rubén. ¿Qué es lo que te divierte más de dibujar corto, ¿no? Pues claro, eso está presente, porque esto no tiene por qué ser un valle de lágrimas, hay una parte de diversión importante en disfrutar en el hecho de contar las historias de Corto Maltés, y eso implica que te apetece muchísimo utilizar una serie de personajes que para ti son una felicidad, como puede ser por ejemplo Rasputín. Tú metes a Rasputín en cualquier historia de corto y es divertidísimo dibujarlo, es divertidísimo imaginar los diálogos que tiene con Corto, etcétera, etcétera. Entonces siempre hay que gestionar eso con cuidado, porque no se trata de que tú te diviertas, se trata de que aporte algo a la historia o sea, no se trata solo de que te diviertas, que también es importante, sino que sobre todo lo más importante es que aporten algo a nivel narrativo. En el caso de la línea de vida, pues hemos
nos hemos guiado un poco por eso. Si sale Boca Dorada, que nos hubiera gustado muchísimo haberlo utilizado en los 4 tomos anteriores, pero no era pertinente, aquí sí, porque es el arranque de la historia, es unos personajes más mágicos, digamos, de corto, y esta primera secuencia es, si te das cuenta, pasa en un no momento, en un no lugar, no describimos ni siquiera dónde es, tiene un tono fantástico, ya establece un poco el tono de toda la historia, que va a hablar del destino, de la muerte, y nos pareció que tenía toda la lógica del mundo que fuera Boca Dorada, cuando además, incluso cronológicamente, que era un win-win ya, venía después de lo de Mu, ¿no? Pues siempre sucede de esta manera. Rasputín, un poco lo mismo. Rasputín, siempre lo decimos también, ¿verdad? Es un comodín, pero al mismo tiempo es un agujero negro, porque puede convertirse en una historieta de Rasputín. Es tan atractivo, tan divertido, tan fascinante, que devora todo lo que tiene alrededor. Entonces hay que ver hasta qué punto lo puedes incluir en la historia. Y Banshee, que digamos la apuesta, digamos, más fuerte en cuestión de personajes retomados, pues claro, a priori puedes decir que pinta ahí una irlandesa, pero resulta coherente, porque precisamente en el proceso de documentación sobre las guerras cristeras descubrí que no como cuerpos de ejército, pero sí en calidad de voluntarios, pues aparecieron por allí pues gente que iba a defender la fe católica, y entre ellos pues voluntarios irlandeses, incluso voluntarios españoles carlistas, pues, que también iban allí a luchar por la fe, porque es una guerra que tenía una componente incluso de cruzada, ¿no? En un momento dado. Entonces nos pareció que era un buen momento, muy pertinente, en el sentido que era coherente y al mismo tiempo chocante, ¿no? Que te aportaba eso que buscas también, de decir, bueno, ¿qué hace Banshee ahí? Y luego lo explicas y dices, pues tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Y de alguna manera también cierra un capítulo que se queda abierto en las Célticas, y que es uno de los momentos más icónicos de la serie, ¿no? Que es el final de la historieta que hablábamos antes, ¿no? Del concierto para arpa y nitroglicerina. O sea, el mejor siempre es el último. ¿Por qué? Pero siempre lo explico muy bien. Primero, porque se tiene que vender. No, hay una explicación. A mí es que es una cosa que me preguntan sistemáticamente con Black Sad, y aquí es exactamente lo mismo. El último álbum que has hecho es tu bebé. Es el bebé que acaba de nacer. Y de hecho, tenemos la suerte de trabajar esto que hablábamos antes, es una cosa que es vocacional. Entonces pones muchísimo en cada obra que haces. No son obras de encargo, es tu obra. Y durante la fabricación o la concepción de las obras hay una implicación emocional importante. Entonces es lo que tienes más reciente. Es algo que es un reflejo, un producto de algo a lo que has dedicado mucho tiempo, mucho cariño, mucha energía, y lo tienes muy reciente. Entonces por eso suele ser el último, realmente. Es donde piensas que has dado lo mejor de ti, etcétera, etcétera. Y respecto a lo de Prat, para mí siempre es difícil, pero creo que los que más me gustan, porque me parecen obras más redondas, si quieres, aunque en el caso de Prat es difícil decir eso, porque él era bastante irregular, no solo por su carácter, como hemos estado hablando antes, de despreocupado y tal, sino porque la manera de producir cómic en aquella época era diferente completamente, era por entregas, con lo cual era muy difícil tener un concepto unitario de lo que estabas haciendo, ni estar con el mismo nivel de inspiración, etcétera. Pues los que más me gustan son en general las historias largas, y en concreto Siberia y La Casa de Samarcanda, porque me parecen un compendio de todo lo que me gusta de Prat, porque son aventura, son súper románticas, tienen poesía, lo tienen todo. Dentro de su irregularidad, si tú te coges cualquiera de esos dos tomos, dices, joder, qué guay, ¿no? Tienes todos los momentos ideales, ¿no? De ensoñación, de magia, yo creo que son un poco los más canónicos, de hecho.
Y ya te digo, con esa cierta irregularidad, ¿no?, que tiene. No, es difícil escoger, es verdad. Sí que con el tiempo ves cosas que no te han gustado los anteriores, los hubieras mejorado. Esto es una elección difícil, ¿no? Yo me rijo más bien por el hecho de decir cuáles me han abierto puertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que pasa en el segundo, ¿no? El segundo, Ecuatoria. Sí, Ecuatoria, me confundo con luego para mí fue importante porque ahí vi un poco ya le tenía pillada la mano al personaje y me parecía, como dibujante me gustaba mucho la ambientación como había quedado y yo mismo y luego Berlín porque también me abrió una puerta a un riesgo que había y me abrió puertas para convencerme de que visualmente pues iba por buen camino, ¿no? Entonces esto es básicamente, y la última porque es lo último que he hecho evidentemente y reafirma un poco con las ideas que llevo a nivel visual, ¿no? Y lo otro, pues yo siempre hablo, cuando mi historia preferida siempre tengo que remitir al concierto en do menor para Nito Glicerina, ¿no? Para mí esta historia es la que precisamente yo conocí antes incluso de conocer el Mar Salado, ¿no? La obra del Mar Salado, ¿no? Porque es la que me llegó cómo se puede narrar de ese modo, explicar esta historia de ese modo, que mezcla humanismo, amistad, política, conflicto político, ideológico y romántico de un modo tan excelso como las últimas. Y en 20 páginas, que es alucinante. Sí, luego claro, piensas, en 20 páginas. La descubierta de las historias primarias, sí. las primeras de la Amazonía también, ya en un rasgo mucho más aventurero, ¿no? Como dibujante y narrador me encantó. Y de las grandes pues me iría a Samarcanda, por ejemplo, también un poco parecido tú. La de Venecia también me gustó. Ahí ya entramos en la parte más onírica o más de Hugo Pratt, pero sí que básicamente también las etiópicas también tienen una parte, hay historias muy excelentes a nivel de relación humana francamente increíbles, ¿no? Del Fortín aquel. Y sale Kush, que es uno de los personajes más. Kush, no olvidemos Kush, que es la potencia de Kush. O sea que claro, es difícil quedarse. Te quedas con... ¿Ves? A Kush me gustaría que saliera también, pero ¿cómo pones a Kush en México? Sí, pues, bueno... Claro. Tienes que forzar un poquito la nota, ¿eh? Tendríamos que encontrar... Ya saldrá. Vete a saber.